Pero Davis, consulta en votación económica si se omite su lectura y se aprueba. Con gusto. Pregunto a las y los compañeros senadores si se omite la lectura del orden del día y si es de aprobarse. Los que están a favor, en contra, abstenciones, se aprueba que se omita la lectura del orden del día y se aprueba, presidente. Muy bien, pues ya el siguiente asunto corresponde al análisis, discusión y votación de 10 dictámenes en sentido positivo, mismos que fueron enviados a sus correos electrónicos con el tiempo suficiente para su debido conocimiento. Enseguida y en cumplimiento al acuerdo aprobado en la segunda reunión ordinaria de esta comisión, y toda vez que los dictámenes se les hicieron llegar con oportunidad, solicito al secretario senador Homero Davis Castro informe el propósito de los dictámenes en sentido positivo y enseguida preguntar si se dispensa la lectura de los dictámenes. Entonces, secretario, doy lectura al objeto de los dictámenes. En primer lugar, está el dictamen de las Comisiones Unidas de Ganadería y de Estudios Legislativos Primera a la iniciativa de proyecto de decreto por el que se declara el 22 de abril como el Día Nacional del Caballo. Reconocen formalmente la relevancia histórica, cultural, social y económica de este animal en la vida del país. El otro dictamen, el 2, es el dictamen de las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos Primera de la iniciativa con proyecto de decreto en el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio. Busca establecer un marco jurídico robusto que responda a las necesidades del sector de arrendamiento de bienes muebles, especialmente en el ámbito vehicular y de equipo productivo. Propone dotar a las y los arrendadores de medidas eficaces para proteger sus activos y brindar certeza jurídica a todas las partes involucradas en el contrato. Dictamen de las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos Primera. Es a la minuta con proyecto de decreto en la que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio. Propone reformar la Ley de Infraestructura de la Calidad para obligar a la Secretaría de Economía a publicar y actualizar anualmente un listado de todas las normas oficiales mexicanas y estándares en su plataforma digital, garantizando así el principio de máxima publicidad y transparencia. En el cuarto lugar tenemos el dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Estudios Legislativos Primera, a la minuta de proyecto de decreto en la que se reforma el artículo 119 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Establece obligar al Estado a contar con equipo aéreo especializado en el combate inmediato de incendios forestales y proteger la biodiversidad. Estas comisiones dictaminadoras estiman procedente modificar la minuta para precisar con mayor claridad el alcance operativo del artículo 119, conservando su finalidad, pero la perfección al orientar el mandato legal hacia una lógica de coordinación institucional sustentada en criterios técnicos y no en fórmulas que pudieran generar ambigüedad en su implementación. En el dictamen quinto, que estamos en positivo, es el dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se declara el 3 de marzo de cada año como el Día Internacional del Cáncer de Mama Triple Negativo. La iniciativa tiene el propósito de promover con mayor difusión la información y contribuir a la reducción de estigmas y mitos, así como favorecer mejores condiciones de atención para las pacientes y sus familias. El 4.6 es el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Primera, con modificaciones a la iniciativa con proyecto de decreto, porque se adiciona la fracción 19 bis al artículo 9 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Propone considerar como forma de discriminación el impedir el ejercicio pleno de los derechos de las personas adultas mayores de conformidad con los principios de autonomía, autorrealización, participación, equidad, corresponsabilidad, atención preferente e igualdad sustantiva. Sin embargo, estas dictaminadoras estiman adecuado realizar modificaciones a la propuesta inicial con la finalidad de precisar que toda acción que obstaculiza, impida, niegue o restrinja a los adultos mayores al pleno ejercicio de sus derechos sea considerado como acto discriminatorio. Por lo tanto,
Dichos actos tendrán vinculación administrativa y jurídica para que las personas pertenecientes a este grupo históricamente vulnerable cuenten con los medios de defensa adecuados para la protección de sus derechos. En el dictamen 7 positivo de esta reunión tenemos el dictamen de las Comisiones Unidas de Ganadería, Agricultura y de Estudios Legislativos Primera a la iniciativa con proyecto de decreto porque se adiciona una fracción 7 al artículo 7 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Tiene por objeto incorporar de manera expresa en el marco jurídico nacional la obligación del Estado mexicano de promover el uso de energías renovables en las actividades agropecuarias, reconociendo a la transmisión energética como un eje estratégico del desarrollo rural sustentable. En el lugar octavo viene el dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo. Propone garantizar el derecho efectivo de los derechos de accesibilidad, igualdad y no discriminación, así como el acceso a la cultura, recreación, ocio y turismo, especialmente para personas con discapacidad. En el lugar noveno viene el dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo. Propone elevar la calidad y competitividad del turismo mexicano y a partir del fortalecimiento y profesionalización de esa figura, incorporarlos explícitamente como prestadores de servicios turísticos, garantizar derechos específicos, así como prever sanciones administrativas, civiles y en su caso penales para quien se ostente como guía sin las debidas identificaciones y certificaciones. Y por último, el dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Primera a la iniciativa con proyecto de decreto para que se reforme la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencias. El objetivo de la iniciativa es contemplar de manera expresa la situación de las mujeres migrantes quienes enfrentan condiciones particulares de vulnerabilidad que agravan los riesgos de violencia de género, ya que las mujeres migrantes, tanto nacionales que se desplazan al interior del país como extranjeras en tránsito o residencia, están expuestas a violencias múltiples e interseccionales, violencia sexual, trata de personas, explotación laboral, discriminación institucional y obstáculos en el acceso a la justicia. Es cuanto, secretario. Muchas gracias, presidente. Por instrucciones de la presidencia y una vez expuesto el objeto de cada una de las iniciativas, pregunto a las senadoras y senadores si se omite la lectura de los 10 dictámenes en sentido positivo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse de levantar la mano. Gracias. En contra, abstenciones, se aprueba. Se omita, presidente, la lectura de los 10 dictámenes en mención. Gracias, secretario. Ahora pregunto a los senadores y senadoras si desean hacer uso de la voz hasta por 5 minutos para referirse a los dictámenes. Y pido a la Secretaría Técnica elabore el listado de participaciones y en caso de no haber oradores, continuar con el desarrollo de la reunión. Muchísimas gracias. Muy buen día a todas, a todos, presidente, secretario. Gracias por la oportunidad, compañeras y compañeros que el día de hoy siguen la reunión a través de la distancia, reconocer en todas, en todos el compromiso de esta comisión, al ser una de las comisiones más productivas de este Senado de la República, y eso se debe, por supuesto, al gran trabajo que el presidente Manuel Huerta Ladrón de Guevara realiza en favor de la legislación. Muchas gracias, querido presidente, por este trabajo. A propósito del dictamen que hoy tiene que ver con las diversas reformas a las disposiciones del Código de Comercio, debo decirles que para mí es muy importante referir que más que una reforma a algo que tiene que ver con técnica, tiene un profundo impacto en la economía nacional, porque detrás de cada contrato de arrendamiento, de maquinaria, de equipo industrial, de vehículos o de activos productivos, existen empresas que generan empleo, inversiones que impulsan el crecimiento y miles de familias cuyo ingreso depende de que exista certeza jurídica. Esa fue precisamente la motivación que dio origen a esta iniciativa que tuve el honor de presentar en esta soberanía, porque estoy convencido de que el desarrollo económico no depende únicamente de atraer inversiones, depende sobre todo de construir instituciones y marcos legales que otorguen confianza a quienes deciden invertir, producir y generar riqueza en nuestro país. Cuando el derecho llega tarde, la justicia deja de cumplir su propósito, y cuando un litigio permite que un bien sea ocultado, deteriorado, dipilado o enajenado,
antes de que exista una resolución jurídica, no solamente pierde una de las partes, pierde la certeza jurídica que debe caracterizar a un Estado de Derecho. Por ello, propusimos fortalecer las medidas cautelares previstas en el Código de Comercio, no para favorecer a una parte sobre la otra, no para debilitar el debido proceso, sino para garantizar que la justicia llegue a tiempo y que cuando un juez emita una resolución, todavía exista el bien que constituye la materia del litigio. Esto significa proteger el equilibrio entre los derechos de quien reclama el cumplimiento de un contrato y las garantías procesales de quien enfrenta una controversia judicial. Celebro por esto que las Comisiones Unidas, la Comisión de Economía y la Comisión de Estudios Legislativos Primera, haya tenido a bien el fortalecer y además el dictaminar en sentido positivo. Agradezco el trabajo técnico realizado para perfeccionar